Bueno, buenas tardes compañeros, mi nombre es Daniela Bautista. Esta noche voy a presentar pues mi defensa del protocolo. Elegí el tema de la impuntualidad laboral. Si me puede apoyar con la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, como planteamiento del problema, creo que todos sabemos que la puntualidad en las empresas mexicanas se ha visto afectada a lo largo de los años. Es necesario saber qué factores están causando que los trabajadores dejen de ver la puntualidad como algo vital en su forma de desarrollar su trabajo y compromiso dentro de la empresa. Algo que se observó y se destaca en empresas de construcciones del norte, que es la razón social seleccionada, es que el 30% de los trabajadores sienten incluso la libertad de ausentarse al trabajo sin previo aviso a su supervisor. Por otra parte, el 50% de estos trabajadores tienen una pues, pésima puntualidad porque tienen un retraso de hasta 25 minutos o hasta media hora. Tan solamente el 20% son puntuales y cumplen su jornada laboral o su hora de entrada. Damos a conocer estos datos porque, como ya comenté, es de vital importancia abordar este tema que está afectando la producción tanto operativa y pues causa un efecto colateral en el área administrativa. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor, vamos a observar lo que son las preguntas de investigación. Puse 6. La primera es, ¿qué factores personales causan la impuntualidad en esta empresa? ¿Qué factores laborales causan la falta de puntualidad en esta organización? Se puede considerar que hay impuntualidad en esta empresa por la falta de control de horarios de parte del Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué medidas prácticas se pueden implementar para promover la puntualidad? ¿Qué sanciones son aplicables cuando un trabajador es impuntual de forma continua? Y por último, ¿qué otras medidas pueden tomar la gerencia en cuanto al tema de la impuntualidad? Si le damos a la siguiente, se ven claros los objetivos. Primeramente es conocer o dar a conocer las medidas prácticas para poder mejorar esta cualidad, a saber, la puntualidad. Por otra parte, el objetivo general es reducir el índice de impuntualidad en los trabajadores y conocer las principales causas de estas. Para poder lograr ese objetivo general, pues desglosé varios pasos que se denominan los objetivos específicos, a saber, primero observar la conducta de los trabajadores impuntuales. También hacerles o plantearles series de preguntas para poder comprender qué los está llevando a ser impuntuales. Otra cosa muy importante es definir las principales causas y tomar medidas prácticas y delegar la autoridad al jefe de recursos humanos para poder aplicar estas medidas, ¿no? Que cuando se den a conocer. Si le damos a la siguiente diapositiva, vamos a observar las hipótesis y las variables de investigación. Y puse 4 hipótesis. La primera es la aplicación de premios o bonos de puntualidad a los trabajadores responsables y puntuales va a disminuir la impuntualidad en los trabajadores que son irresponsables. También el que se cumpla la hora de salida como la hora de entrada va a generar un mejor compromiso de parte del trabajador. También el tener un mayor control en las entradas y salidas de cada trabajador y un código de conducta va a disminuir la tendencia de impuntualidad en la empresa. Y también que la contratación de personal cuya residencia sea cercana a la empresa, pues también podrá reducir la impuntualidad. Para las variables de investigación, usa lo que es la impuntualidad, ¿no? Según la Real Academia Española, la definición de impuntualidad es falta de puntualidad, a saber, cuidado y diligencia en llegar a la hora convenida. Esta variable de investigación la voy a medir mediante minutos retrasados. Es decir, supongamos que el trabajador su hora de entrada es a las 8 y llegó unos 25 minutos, entonces esos minutos retrasados es como se va a medir esta variable. Ahora, la otra sería el compromiso del trabajador. Según también la Real Academia Española, define compromiso como una obligación contraída, palabra dada, convenio entre litigantes, por el cual someten su litigio a árbitros o amigables componedores. Esta variable de investigación se va a medir con indicadores de la personalidad mediante cuestionarios.
que ayuden a revelar qué tipo de trabajadores suele evitar los compromisos laborales, suele tomarse como que muy a la ligera, por así decirlo, el tema de la puntualidad o el tema del compromiso. Y qué trabajadores son leales a su jornada laboral o son, vaya, que tienen compromiso con la empresa. Por otro lado está la variable de la distancia entre la residencia del trabajador y el lugar de trabajo. Esta variable la voy a medir en los kilómetros, es decir, cuántos kilómetros tiene que recorrer cada trabajador desde su casa hasta el lugar de la empresa, hasta la dirección de la empresa. Y también están lo que son los premios o bonos de puntualidad. Un bono es una remuneración extra, es acumulada al sueldo con que se incentiva o se premia al empleado, ¿verdad? Esta variable yo la voy a medir en unidades de servicio, es decir, cuántos bonos de puntualidad expide la empresa a los trabajadores. Y si le damos a la siguiente, vamos a encontrar lo que es la justificación, los alcances y las limitaciones de esta investigación. La impuntualidad laboral ha sido por muchos años una problemática en las empresas. Los empleados ven esta cualidad como algo secundario. Claro, podría deberse a varios factores, pero aún así sigue existiendo este problema. La importancia de este tema en particular ayudará a las empresas a comprenderlo. Además, podrán tomar en cuenta las medidas prácticas que se den en esta investigación. Se puede decir que es un tema crucial para lograr una excelente calidad en el servicio de una empresa, ya que, como comenté antes, pues no solamente involucra al área operativa, sino también a las administrativas. En este caso, bueno, hablando en empresas de servicio, ¿no? También se pretende investigar las principales causas de la impuntualidad. Se pretende también entrevistar a los trabajadores seleccionados ya de antemano para ver cuáles son las razones que los están llevando a ser impuntuales en su lugar de trabajo. Hablando de los alcances, bueno, uno de los alcances es solucionar este problema en la empresa seleccionada, es decir, en Empresas y Construcciones del Norte, la cual es una empresa de servicios donde la satisfacción del cliente es muy importante. Por esa razón, cualquier atraso en la producción pues afecta seriamente la relación que existe entre cliente y empresa. Una limitación que se tiene es el tiempo. Muchos entenderán que los empleados, los trabajadores tienen metas que cumplir de forma diaria, entonces las entrevistas tienen que ser breves y objetivas. Además, este problema solo se va a poder tratar al 100% dentro de esta empresa, o sea, no podemos asegurar que la información que yo recolecte le va a ayudar a otra empresa, porque pues son diferentes trabajadores, son diferentes políticas, son diferentes giros comerciales y a veces no empata completamente. Si le damos a la siguiente, podemos ver el marco contextual. Esta investigación, esta empresa más bien, se ubica en Río Bravo, Tamaulipas. Se va a investigar desde el año 2020 porque fue en este año cuando se empezó a ver más este problema de la impuntualidad en las empresas. Como datos adicionales, esta empresa cuenta con, por ejemplo, 3 personas en el área administrativa y 7 personas en el área operativa. También en el microentorno, hablando en este tema, la ECONSA, que es abreviado, Empresas y Construcciones del Norte, tiene ciertos lineamientos que aplicó a partir del 2020 debido al problema que se vio. Por ejemplo, voy a mencionar 3. El número 1 es, deberán presentarse a su trabajo con anticipación debida para checar su entrada. El segundo es un retardo después de una hora de la hora de entrada a las 7 u 8 a.m. o un retardo por la tarde, cancela su prima semanal de puntualidad. 4 retardos por la mañana o tarde acumulados cancelan medio día de su tiempo. Una falta injustificada cancela prima de asistencia y puntualidad semanal. Estos son algunos lineamientos que la empresa tiene para tratar de atacar este problema. Si nos vamos a la siguiente diapositiva, podemos ver lo que son los macroentornos. En este caso yo me fui por el tema legal, el marco legal. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, no, anterior. No vi que la cambió. Gracias. Ok, en cuanto al macroentorno,
Como les comenté, me fui por el marco legal, investigué un poco de la Ley Federal del Trabajo. Hay unos artículos que amparan a la empresa, por ejemplo, en el artículo 59 menciona el trabajador y el patrón fijarán la duración de la jornada de trabajo sin que pueda exceder los máximos legales. En el capítulo 3, en cuanto a las obligaciones de los trabajadores, en el artículo 134, ahí menciona ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidados y esmeros apropiados en la forma, y ahí viene la parte que queremos resaltar, tiempo y lugar convenidos. Entonces se supone que cuando un trabajador y un jefe establecen un acuerdo o un contrato, por así decirlo, ahí se están comprometiendo a cumplir con su horario de entrada. Entonces el que el trabajador sienta la libertad de llegar tarde o incluso de ausentarse sin previo aviso, está incumpliendo directamente ese contrato o ese acuerdo. Ahora, en cuanto a la ley del Seguro Social, en su capítulo 2 menciona en el artículo 27, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, pero se excluyen como integrantes del salario base de cotización los premios por asistencia y puntualidad, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. En este caso, en ECONSA, los premios de puntualidad se manejan como un concepto aparte, no se integran dentro del salario base de cotización. Podemos decir que este incentivo entonces es una prestación por encima de la ley que busca provocar e inculcar la puntualidad en los trabajadores. Pero aquí la pregunta es, ¿qué tal si la empresa da esos premios de puntualidad, pero el trabajador no está siendo puntual? Entonces, ¿qué se puede aplicar ahí o qué sanción se puede aplicar ahí? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Si le damos a la siguiente diapositiva, vamos a encontrar lo que es el marco teórico. Yo definí más que nada la puntualidad. El significado de esta palabra es llegar a tiempo en lugar convenido. Eso, tal cual, ¿no? No hay vuelta de hoja, por así decirlo. Y la definición de impuntualidad, pues es la falta de puntualidad. Las posibles causas de la impuntualidad podría ser, por ejemplo, la distancia entre el centro laboral y el domicilio del trabajador. Es posible que esta sea la más popular. Muchos trabajadores pueden vivir a 20, 25 minutos o más del lugar de trabajo y pues en el camino pueden surgir imprevistos y hagan que los trabajadores lleguen pues a desatiempo, ¿no? Esta causa pues se va a medir en kilómetros recorridos y minutos retrasados. Está también la personalidad del trabajador. Brenda Ramírez afirma que hay 7 tipos de personas impuntuales. Por ejemplo, el racionalizador. Este tipo de persona siempre se justifica. Piensa que las otras personas son muy cuadradas y que él no es impuntual. También está la persona, el productivo. Él dice que siempre tiene algo que hacer. Él agenda muchos compromisos, pero eh, agenda muchos compromisos con poco tiempo de separación, pues para parecer una persona muy ocupada, ¿verdad? También está el que deja todo al último. Nunca se programa, le gusta la adrenalina de sacar todos sus pendientes a última hora y pues como consecuencia es impuntual. O también está la persona consentidor, es el que acepta que tiene un mal hábito, pero no puede quitárselo y hace cosas de forma imprevista y hace comentarios de que hay cosas peores o no es para tanto. O también está la persona distraída, esta pues se le olvidan las citas, no sabe dónde deja las cosas, siempre se pone a platicar en el camino, pierde el tiempo y pues por ende es impuntual. También está la persona rebelde, esta persona no sabe respetar el tiempo, ¿no? Y por ende llega tarde a propósito. Y por último, el evasivo, es una persona con baja autoestima, se devalúa a sí mismo y evade responsabilidades, entre ellas la de ser puntual. ¿Qué teorías podríamos decir que existen para la impuntualidad? Bueno, encontré al menos 2. Una es la falacia de planificación. Esta teoría fue formulada en 1979 por 2 psicólogos estadounidenses. Explican el fenómeno que denominan falacia de planificación, en la que básicamente se explica que algunas personas tienen una tendencia inevitable a considerar que ciertas tareas tomarán menos tiempo de las que en realidad llevan. Entonces piensan que es posible hacerlo, que lo van a lograr, pero
pues la realidad es diferente. También otra teoría pues muy aceptada es que ciertas personas están más predispuestas a ser impuntuales y que parte del problema podría residir en el cerebro, según Diana Delonso. Si le damos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. En cuanto a las teorías de la personalidad, puse 4. La primera de ellas es la teoría de la personalidad de Freud. Él explica que el comportamiento y la personalidad están vinculados a la existencia de impulsos que uno necesita llevar a la práctica. Se trata de un modelo clínico e internalista. También está la teoría de constructos personales de Kelly. Ella explica que cada persona tiene su propia representación mental de la realidad y actúa de manera científica intentando dar una explicación a lo que le rodea. Por otra parte, está la teoría de la personalidad de Jung. Él explica que la personalidad está configurada por la persona o parte de nuestra personalidad que sirve para adaptarse al medio y se relaciona con lo que los demás pueden observar. Y por último, la de Piaget. Él comenta o concibe la conducta humana como la combinación de 4 aspectos: la maduración, la experiencia, la transmisión social y el equilibrio. ¿Qué modelos aplicables podríamos comentar? Bueno, por ejemplo, para la distancia entre el domicilio del trabajador y el centro laboral, se va a cuantificar el número de kilómetros que cada trabajador debe de recorrer desde su casa hasta su trabajo. Y bueno, como ya he comentado anteriormente, se van a tomar en cuenta los minutos retrasados según la tarjeta de entrada y salida. ¿Qué instrumentos vamos a utilizar para este modelo? Al menos dos. Va a ser un distanciómetro. Este es un dispositivo, es un instrumento electrónico que calcula la distancia desde el dispositivo hasta el siguiente punto que se apunte con el mismo. O también está el app de Google Maps. También es un instrumento pues para corroborar la distancia recorrida en kilómetros desde la dirección hasta la empresa. Si le damos a la siguiente, por favor. Gracias. ¿Y cómo vamos a medir la personalidad? La personalidad no se puede medir como la distancia, o sea, no es un factor cuantificable. Entonces se va a utilizar como medición el modelo de los 5 grandes factores de la personalidad. ¿Cómo lo vamos a hacer o qué voy a hacer para medir la personalidad? Pues va a ser mediante un test. Este test o estas preguntas se van a incluir, por ejemplo, en las encuestas que yo voy a hacer a los empleados. Esas respuestas van a reflejar pues la habilidad de los empleados de cooperar, de cumplir con compromisos y su habilidad de manejar y resolver conflictos, aparte de conocer pues sus razones, ¿no?, por las cuales están siendo impuntuales. En la siguiente diapositiva vemos lo que es el marco metodológico. El tipo de investigación pues va a ser mixto porque voy a manejar números, es decir, cuantitativo, y voy a manejar también información cualitativa, va a ser no experimental, ya que se propone pues encontrar soluciones que ayuden a una empresa en particular. Mi alcance de investigación pues va a ser correlativa, mi método de investigación va a ser deductiva y para esto voy a utilizar diferentes técnicas e instrumentos, por ejemplo, las bitácoras, encuestas y las observaciones. Y perdón, voy a utilizar la hoja electrónica de Excel, voy a utilizar cuestionarios debidamente preparados y también guías de observaciones. Si le damos a la siguiente diapositiva, gracias. Comunidad de análisis, pues ya he comentado, ¿verdad?, a lo largo de esta exposición. La investigación se va a llevar a cabo en Río Bravo, Tamaulipas, en la razón social Empresas y Construcciones del Norte. Esta empresa se dedica a la venta de concretos premezclados y va a ir directamente dirigida a trabajadores con características de impuntualidad y falta de compromiso a la jornada laboral. Voy a recolectar la información de fuentes primarias, ya que pues se lo voy a hacer, esas preguntas van a ser directamente a los trabajadores, no voy a investigar en tesis o en diferentes libros, o sea, no va a ser directamente sacada de los trabajadores y todos estos datos se van a procesar, bueno, los voy a procesar en una hoja de Excel para después graficarlos. Y en los análisis e interpretación de datos,
bueno, voy a utilizar lo que es la estadística descriptiva, como ya comenté. Las preguntas las voy a graficar y pues se va a dar una idea, ¿no? De cuántos porcentaje o cuál es la razón más principal de que los trabajadores sean impuntuales. Y pues eso es todo en mi exposición. Elegí este tema porque yo trabajo en empresa de construcciones, y me doy cuenta del problema. La verdad es que en algunos compañeros de trabajo, a nosotros nos dan, por ejemplo, 2 horas de comida. Algunos compañeros ni siquiera llegan después de la hora de comida. Algunos llegan, como comentaba al principio en el planteamiento, 25 minutos, 30 minutos tarde. Y esto es un problema porque no solamente afecta, o sea, no solamente se afecta a uno mismo, porque se forja como que una personalidad que quizás le afecte en ese trabajo, y cuando se vaya de ese trabajo va a seguir con esa rutina o con esa forma de ser y no se va a forjar una buena reputación. Además de que afecta el proceso productivo. Se atrasan los trabajos, hay veces que piden reportes y uno les tiene que decir, no, pues es que no está la persona encargada, ¿no? Y básicamente, pues sí, como ya lo dije, se retrasa el trabajo y pues a veces los gerentes se dan muy mal sabor de boca con los empleados. Entonces, por eso quise abordar este tema de la impuntualidad en la empresa donde yo trabajo. Y pues sería todo, compañeros. Muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta o retroalimentación que me quieran dar. Es bienvenida. Yo, Dani. Ay, creo que se congeló la pantalla. ¿Te sorprendió? Sí, ajá, sí, se congeló. Yo dije, "Ah, ¿se fue mi internet?" No. No, fue el de ella. ¿Escucha? Ah, ok. Ah, ok, aquí sigo. ¿Volviste? Listo. Daniela, buenas noches. Igual un gusto conocerte. Ahora sí que ya los conozco en cara. También tu tema de mucho interés, honestamente. Para ser honesta, Daniela, me sorprendió los datos que diste. Que lleguen hasta 25 minutos o más tarde, o que no lleguen después de comida, realmente a mí me has dejado que no me la creo. Mira, brevemente, no, es increíble. Por ejemplo, en Telcel podrá ser el lugar quizás estresante por momentos y por temporadas como esta que tenemos mucho trabajo, pero si hay algo que tenemos es la puntualidad. En Telcel tenemos un checador donde con gafete o con dedo tenemos que checar. Y tenemos nuestros 4 registros: entrada, salida a comer, regreso de comer, salida final. De hecho, eso está tanto en el reglamento interno, está en nuestro contrato y es bien sabido por todos. Llegas tarde, a los 3 retardos por mes, o sea, no importa si es de un minuto, no importa. Si de un minuto el checador te dijo que llegaste tarde, te mandan un correo por RH con el licenciado Fragoso, que es alguien muy conocido en esta región, donde te dice que tienes una amonestación y te suspenden un día o dos, dependiendo a tus minutos. Y son minutos, 1 o 2 minutos, que se te hizo tarde y es un edificio, dices, el elevador no servía, subí a la escalera y chequé un minuto tarde, ya te cuenta como retardo. Si durante estos meses reincides en esta falta, en Telcel te despiden. Y no digo por días, perdón, y no digo por faltas de muchos minutos o que no regreses, por minutos en Telcel te dan de baja. Y es bien sabido por todos, la impuntualidad en Telcel no existe. A lo que voy con esto, ¿por qué crees que la empresa en la que tú laboras se permite tanta impuntualidad? ¿Por qué no hay sanciones como las que nosotros tenemos, que al final de cuentas no son por premio? O sea, en Telcel lo que atendamos y lo que trabajemos es nuestro sueldo. No nos dan bonos de nada, de nada. O sea,
¿A qué crees de que la empresa en la que estás tengan esa como, no sé cómo decirlo, flexibilidad de que sí les den bonos y eso, pero que no se apliquen medidas disciplinarias más severas para que disminuya pues los minutos de impuntualidad en la empresa? Sí, mira, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, se dan los que son los premios de puntualidad, pero siento que los lineamientos no se respetan como tal, porque, o sea, los lineamientos te dicen, si tienes 1 o 2 retardos, te cancelamos la prima, el premio de puntualidad o el premio de asistencia, pero no lo hacen, o sea, simplemente es como que una advertencia al aire. Entonces, Ah, yo siento que si la gerencia, sí, la gerencia en este caso, prestara atención a las tarjetas de entrada y de salida, se darían cuenta de los retrasos de cada trabajador y quitarían esos, o sea, le harían caso a esos lineamientos que ellos mismos están poniendo, porque no hay una seriedad en este caso. Además, siento yo que se debe también mucho a la personalidad del trabajador, porque, por ejemplo, hay personas con las que yo trabajo y los he escuchado decir, ay, al cabo no dicen nada, ay, al cabo ni me quitan el premio de puntualidad, o sea, como que, no sé, es a lo mejor debido a su personalidad o algo por el estilo que ya no ven, y la seriedad aparte de la gerencia, que ya no ven como que la necesidad de cambiar. Entonces, yo siento que primero es que la gerencia realmente respete los lineamientos que ellos mismos están poniendo y que pongan manos a la obra, porque de otra forma no se puede solucionar este problema. O sea, si los gerentes, los dueños no hacen nada, pues los trabajadores tampoco. Entonces, yo siento que es más que nada por eso, que no se respeta como tal los lineamientos que ellos mismos están poniendo. ok. Sí, sí, pues sí, también. Gracias, sí, tienes razón. Ujú. Ok, también de otros datos que estabas, indicando de la distancia de 20 a 25 minutos. En lo particular, yo a mi trabajo tengo que salir a las 5:30 para presentarme a las 8 de la mañana. Y esto por la cuestión de tráfico. Vivo en la Ciudad de México. Mi oficina está ubicada en una zona conflictiva en cuanto a tráfico. Es la zona de Polanco. Y yo vivo en el sur, es en el Ajusco. Es una distancia considerable y yo sé por cómo me responsabilizo el hecho de saber que tengo que estar ahí antes. Si yo salgo a esa hora, cómodamente llego a las 7 de la mañana, no tengo problema. Pero si me salgo a las 6 de la mañana, es decir, 30 minutos tarde, tú dices, hago cuentas y llego a 7:30. No, si salgo a las 6 de la mañana, llego aproximadamente 8:30, 9 por esta cuestión del tráfico y de cualquier situación que pudiese sucederse, ya sea en el transporte colectivo. El carro no lo llevo porque es algo conflictivo llegar allá y encontrar estacionamiento es algo caro. Pero bueno, ¿a qué voy? Cuando las personas van a llegar ahí al trabajo, como bien lo dice ahí la ley, es un convenio entre el trabajador y el patrón, en el cual estipulan una hora de entrada. Tú como trabajador, y se los he planteado, estás aceptando que vas a llegar. No te estoy pidiendo que llegues a las 8. Tú estás diciendo que vas a llegar a las 8 o el horario que tú tengas. Aquí se tienen una variedad de horarios. Puedes llegar a las 8, a las 9 o a las 10. El horario de comedor máximo son 60 minutos. Este, y en esta situación podemos tener personas que llegan de diferentes distancias y llegan a su hora. Cuando llegan tarde, simplemente les indico, oye, yo no te estoy pidiendo que me digas qué sucedió, solamente te estoy preguntando, tenemos una responsabilidad de a qué hora tenemos que llegar. Bonos no existen como tal para llegar, ya que eso es parte de tu trabajo, el llegar y cumplir con lo que tú estás firmando. Eh, Sería importante de que a lo mejor esta flexibilización que se tiene
corra por parte de los administradores, de la gente que está responsable de informar al área de RH, porque a lo mejor RH no está informada, no está notificada. ¿Qué es lo que pudiera pasar en un centro de atención de Telcel? ¿Qué pudiera pasar en algún centro de atención de Compartamos? ¿Qué sucede? A lo mejor se dicen sí al aire la información, pero no existe un registro de un correo en el cual esté notificado tu área de RH, tu área de Contraloría, tu área de dirección, en el cual exista, entre comillas, amenaza de que se va a hacer ese descuento, ya que si no existe, si no le ven la cola al zorro, simplemente no van a hacer nada. Y aquí lo que se tiene que hacer es ajustarles el cinturón, les va a doler, y de que les va a doler en el bolsillo, efectivamente vas a ver un cambio, ya sea se van, si se van, pues ni modo. Hay gente que va a querer trabajar bajo esos lineamientos. Y es algo que en realidad tendrían que plantearlo en su junta directiva, con la finalidad de que pudieran alcanzar el hecho de que si falta la gente por minutos es dinero, y el dinero es más de lo que va a costar el capacitar a una nueva persona. Entonces, se los pongo en la mesa. De acuerdo. Sí, sí, pues tiene mucha razón. O sea, como dijo usted, compañero, al momento de acordar algo con su jefe, o sea, y ponerlo por escrito por un contrato, pues se entiende, ¿no? Que estás contrayendo un compromiso. Entonces aquí, como le dije a mi compañera Carmen, influyen muchos aspectos. Siento yo que la gerencia no se toma con seriedad este asunto, o que ni siquiera le están informando, que ni siquiera le están informando de este problema, y pues ellos piensan que, ok, están los lineamientos, pues yo espero que los cumplan, pero no hay un conocimiento por parte de. Entonces, por eso una de las hipótesis que yo planteaba era eso, o sea, un cumplimiento estricto tanto en la hora de entrada como en la hora de salida, porque puede pasar a veces que uno entre a las 8:30, 8 de la noche, pero salga ya tarde. Entonces, un trabajador puede pensar, bueno, como no me respetan mi hora de salida, pues yo tampoco voy a respetar la hora de entrada. Entonces, hay varios aspectos o varios factores que pudieran llevar a que un trabajador sea impuntual en extremo, porque 25 minutos sí es bastante. Al menos a mí, soy una de las personas que me siento muy incómoda cuando llego tarde, y cuando lo hago estoy como que, ya, dale, rápido, porque, bueno, es mi personalidad, ¿no? Me gusta como que tratar de llegar a tiempo a los lugares donde yo, pues, contraigo un compromiso, ¿no? Ya sea a una cita al cine, ya sea una cita al trabajo, o sea, cualquier compromiso. Trato de llegar a tiempo. Entonces, siento yo que si la gerencia o el gerente que está ahí en la oficina, pues debe de acercarse más, ¿no? Con la persona encargada de hacer las nóminas, y checar las tarjetas de entrada, quién está incumpliendo su jornada, porque pues, al final de cuentas es un retraso en el trabajo, y afecta a todos los implicados. Ujú. No sé si alguien más tenga algún comentario. Si no, pues Incluso hasta agradezco mucho. escalarlo en esta situación, ¿eh? Es ¿Mande? importante. No lo escuché, compañero. Diego, Sí, hola, buenas noches. Eh, yo tengo una pregunta. Comentabas de un medidor o un aparato que medía tu distancia al trabajo, algo más de Google Maps. Eh, Basando a lo que tú comentas de que a veces a los administrativos no les interesa los retrasos y todo eso, ¿ese aparato crees que realmente les interese a ellos? O no sé si eso tenga un costo adicional que la empresa, los administrativos quieran, eh, vaya, invertir en ese aparato solo como para comprobar si sí llegan a tiempo o no, no lo sé. Bueno, por ejemplo, para ese punto, yo por eso puse dos, que es el distanciómetro, que es un instrumento electrónico, pero también está lo que es la aplicación de Google Maps, que hasta donde yo tengo entendido es gratis. De hecho, en Google Maps, o sea, uno pone el domicilio,
y abajito le aparecen los kilómetros. Entonces, en dado caso de que la empresa diga, ¿sabes qué? Pues no hay dinero para invertir en este aparato o utilizarlo de esta forma, pues está el otro instrumento, que es el app de Google Maps, que ese, pues, como te comento, hasta donde yo tengo entendido, no tiene ningún costo, y se puede utilizar y se pueden sacar también los kilómetros, bueno, la distancia, vaya, recorrida de cada trabajador. Ok, ¿Dani? vale, muchas gracias. ¿Sí me escucharon? Sí. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Dani, nada más tengo una pregunta respecto, ahora sí que a la pregunta planteada por Diego. Este medidor de kilómetros que tú comentas ayudaría a que si entre más kilómetros tengas a tu trabajo, te perdonen llegar tarde. Esa es la intención de medir la distancia de tu casa, por ejemplo, al trabajo. Decir, sí te queda muy lejos, entonces estás disculpado. ¿Algo así es como la intención? ¿Podemos responderlo en 30 Eh, segundos antes de que se acabe la sesión? Gracias. Sí. ok. Sí, no, Carmen. Bueno, la forma en que yo planteé de poner ese instrumento es más que nada para, por ejemplo, si supongamos que la persona vive cerca, no sé, 10, 15 minutos del trabajo, hacerle ver que no tiene por qué llegar tarde. Ahora bien, supongamos que la persona vive más lejos, como dices tú, 30 minutos, 35 minutos, se le puede dar tolerancia. Hasta donde yo tengo entendido, en la empresa hay tolerancia de hasta 10 minutos, 15 minutos máximo por